Salmo número 9. Como esto es un devocional, ¿cierto? Me imagino todos están en ayuno y todos están preparados para orar. Entonces, pues vamos a aprovechar esta ocasión en ponernos delante de Dios para poderle orar. Mis hermanos, la idea es poder orar esta escritura de parte de David hacia el Señor y vamos entendiéndolo. Como vamos a leer las escrituras, les pido el favor que nos pongamos de pie. Es la costumbre del hermano Brian, así que yo solamente hago caso. Yo tengo la versión LBLA, entonces vamos siguiéndola. Dice la palabra del Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellas. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor, que mora en Sión. Proclamen entre los pueblos sus proezas, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvida el clamor de los afligidos. Oh Señor, ten piedad de mí. Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que yo cuente todas tus alabanzas, para que en las puertas de la hija de Sión me regocije en tu salvación. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron. En la red que escondieron su propio pie quedó prendido. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en las obras de sus propias manos. Los impíos volverán al Seol, o sea, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos permanecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon temor en ellas, oh Señor. Aprendan las naciones que no son más que hombres. Oremos. Padre del cielo, Señor, te damos gracias, Rey Celestial, el día de hoy, de permitirnos, Señor, estar aquí para orarte, para glorificar, Señor Dios, tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor, para aprender y conocerte más a ti, Padre del cielo. Y te damos gracias porque nos permites hacerlo, Señor Dios, en comunión, en unidad, Señor Dios, con la Iglesia Universal. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que no somos los únicos como iglesias locales, que ya estamos reunidos, que compartimos con otros hermanos. Pero sabemos, Señor Dios, que también hay otras iglesias haciendo lo mismo, adorando en este instante, orándote a ti, pidiendo los unos por los otros, como nosotros hacemos por ellos, Señor Dios, que también se levantan pensando, Señor Dios, en las maravillas que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros y en cada una de sus iglesias. Gracias, Señor Dios, por la bendición que tenemos de poder ver, Señor Dios,
en las Escrituras la bendición que tú derramas sobre todos aquellos, Señor Dios, que te buscamos, que te cantamos, que oramos a ti, que te queremos conocer, Señor. Glorifícate, Señor Dios, en nuestras vidas. Permítenos, Señor Dios, entrar en esos atrios donde te conocemos íntimamente, Señor. Donde este es el resultado, Señor Dios, en este día del descanso que tenemos, Señor Dios, de todas las cosas que han pasado en el mundo, cosas que nos afligen, cosas que nos confunden, cosas que de alguna forma constriñen nuestro corazón, Señor. Pero como acabamos de leer, Padre del cielo, ahí estás tú. Tú no dejas, Señor Dios, solo al justo. Y somos nosotros llamados justos por el nombre de Cristo. Y aquí estamos, Señor Dios, siendo pecadores aún, pero rechazando eso por la liberación que tuvimos, Señor Dios, de las cadenas del pecado, en el nombre de Cristo. Estamos aquí, Padre del cielo, adoptados por ti, pidiéndote que nos ayudes, pidiéndote, Señor Dios, que queremos ver justicia, sabiendo que nosotros la merecemos, Señor, pero no hemos sido rescatados. Por eso también pedimos por aquellos, Señor Dios, que no te conocen. Por eso te pedimos por aquellos que les hace falta, Señor Dios, en entregar su vida al Creador, Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos, porque si tú nos has hecho partícipe de esa misericordia, Señor, de esa gracia, que nosotros también podamos ponernos delante de aquellos que no te conocen, para ser, Señor Dios, como aquellos faros que pregonan, Señor Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, y que podamos nosotros con denuedo y sin miedo, Señor, a hablar tu palabra, la que tú has puesto en nosotros, la que cambió nuestros corazones, para que otros crean, Señor, para que otros vengan a ti, porque esa es la misión que nosotros tenemos, no solamente el acobijarnos los unos a los otros dentro de la iglesia, sino que nosotros somos aquellas luciérnagas, Señor Dios, que salen para iluminar las vidas de otros, para que juntos hagamos, Señor Dios, una luz grande, como si fuera una estrella, Señor, dando testimonio a las naciones de que estamos juntos, es en tu nombre, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, por eso te pedimos que nos alimentes nuestro espíritu. Por eso te pedimos, Señor Dios, que el día de hoy, estando temprano, Señor Dios, tal vez cansados de una semana muy larga, muy difícil, con muchos pendientes, con muchas situaciones, pero este, Señor Dios, es tu día, el día que tú nos diste para descansar, Señor Dios, de todas estas aflicciones y todas estas cosas. Permítenos, Señor Dios, vivirlo plenamente en ti. Te damos gracias y en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te oramos. Amén. Se pueden sentar. Bueno, mis hermanos, buenos días. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Palacios, de la Iglesia Jesucristo Gracia Eterna. Soy un simple servidor y pues la idea es que por gracia del Señor me han pedido que podamos nosotros estudiar en este devocional un texto que, aunque se encuentra por fuera de la carta de Filipenses, pues siendo el mismo autor, de alguna forma vemos la misma intención, no solamente para los hermanos de Filipos, sino también para los hermanos de Éfeso. Y por eso es que nuestro texto que vamos a estar leyendo es Efesios 3. Efesios 3. Yo me tomé desde el versículo 13, que hace una transición, hasta el versículo 19. Entonces, por favor, si lo tiene ahí, ubíquelo, Efesios 3, lo leo y vamos a irlo entonces explicando y vamos a ver cómo aplica y cómo está junto con aquellas enseñanzas que hemos estado recibiendo desde el día de ayer, que la verdad no sé ustedes, pero vemos cómo la misericordia del Señor ha ido mostrándonos en estos textos cómo el Señor quiere que su iglesia funcione. Así que vamos a seguir viendo que esto no era una instrucción únicamente para filipenses, sino es algo general que el apóstol Pablo quería transmitir
a todos los que fueron llamados siendo gentiles por él y por el Señor. Entonces dice Efesios 3, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pero esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos entonces cómo este versículo 13 realmente, o en este capítulo de Efesios, es una transición en lo que ha hecho Pablo en versículos anteriores. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo ha estado discutiendo el misterio de Cristo. Es decir, está hablando de cómo los gentiles son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio, como lo hemos sido nosotros. Este misterio había sido oculto por siglos. Son aquellos que nosotros hemos sido bendecidos, igual que todas estas comunidades de la iglesia inicial, donde comenzamos a ver específicamente en qué se había materializado la esperanza que tenían los judíos puestas en su Dios. Y así que ahí es donde vemos que a través de los apóstoles y los profetas este misterio comienza a revelarse, a tener un nombre. La implicación entonces de que Pablo, precisamente siendo un judío, estuviera predicándole a gentiles, a personas como lo veíamos el día de ayer, ¿no? Que en Filipenses, ¿con quiénes arrancaron la iglesia? Con personas muy diferentes y sobre todo con textos muy duros, ¿no? Romanos, una ex bruja, ¿cierto? O sea, personas que uno dice, bueno, ¿sí? ¿Cómo se compaginan eso? Esas personas, podemos ver efectivamente entonces que Pablo fue llamado para decirles a todos aquellos que no hacían parte de los judíos, que estaban sufriendo entonces por la persecución de solamente querer escuchar la palabra de Dios. Entonces Pablo también decía, yo estoy acá y estoy ¿qué? Estoy preso. Y estoy preso ¿por qué? Por quererles hablar a ustedes de las verdades de Dios. Y ahí es donde nosotros entonces vemos, donde dice Efesios 3:13, dice, por tanto, os pido que no desaniméis a causa de mis tribulaciones por vosotros, pues esto redunda en vuestra gloria. Pablo entonces estaba diciéndoles, o sea, tranquilos, el predicar el Evangelio tiene una carga, el predicar el Evangelio tiene un precio. Pero él, pagando ese precio en ese momento, estaba diciéndoles a los de afuera, tranquilos, no se desanimen. Esto es algo que redunda en ¿qué? En vuestra gloria. ¿En honor a quiénes? A los gentiles, o sea, a nosotros también. Las tribulaciones entonces son una autenticidad ¿de qué? Del ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque escrito está que aquellos que ¿qué? Que prediquen el nombre del Señor entonces van a ser ¿qué? Van a ser apartados, van a ser buscados, van a ser criticados, van a ser perseguidos y hasta muertos por predicar la palabra del Señor. Entonces, él de alguna forma está teniendo en cuenta también, por ejemplo, lo que pasó con uno de los primeros diáconos, con Esteban, ¿recuerda? Eso está en Hechos 7, donde veíamos que Esteban, ¿qué? Siendo recién nombrado como diácono, entonces él fue y ¿qué? Hizo lo que el Señor le mandó, predicar el Evangelio. Y al hacerlo, entonces, ¿qué pasó? Generó lo que nosotros podemos esperar de predicar el Evangelio. Rechazo. O
como decíamos ayer en las predicaciones, solo hay dos cosas que decía el pastor Mauricio que puede generar el evangelio, o rechazo o aceptación. En ese caso los judíos rechazaron las palabras de Esteban y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo mataron, ¿cierto? Y de una de las formas más atroces, que es apedrearlo. Tal vez no sé si usted tiene en la cabeza lo que significa ser muerto apedreado y no es con las piedritas que tal vez uno encuentra por acá. Eran rocas, rocas inmensas, que inclusive la tenían que levantar entre dos personas para tirárselas encima. Eso no es una muerte que uno de pronto quisiera esperar. Pero ¿cuál fue la reacción de este hermano? Mirar al cielo y pedir por ellos, orar por ellos, que no se les tuviera en cuenta. Así que Pablo sabe qué significa el pagar el precio. Y esto entonces es que de alguna forma tiene que haber una condición para poder hacer esto. O sea, no sé si a usted le pasa, pero en algún momento uno hasta en Bogotá, si uno va en el Transmilenio, lo empujan, lo apretan y eso, pues uno ya está uno ya está cambiando de sensación, uno ya está así como incómodo, como que le quiere decir ya su algo, señora, ya es como el quinceavo pisón que me pega, pues ya uno cambia, ¿cierto? Se le transforma a uno su sentir. Pero esto es algo que Pablo nos está diciendo acá, ¿cómo hago yo entonces con los gentiles? Si ellos están metidos en qué? En el lodo. Tal vez Pablo, pues siendo judío, podía llegar a tener un ego un poco más grande. Bueno, yo no estaba en esa situación, yo no estaba en ese pecado, pero los gentiles a los que él les hablaba sí estaban en ese pecado. Entonces, tenemos que traer a colación de que aquí tenemos que hacer algo que es también el Señor Jesucristo nos enseñó. Marcos 10:21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, ¿a quién le estaba hablando? Aquel joven que decía, yo ya he cumplido con todo, yo ya tengo todo chequeado, yo ya he hecho lo que dice la ley, ¿qué me falta? El Señor entonces, antes de hablarle, antes de decirle, lo amó. Y ahí es donde hay una gran diferencia, que es lo mismo que está haciendo Pablo y nos denota acá, que para poder predicar el Evangelio a aquellos perdidos, uno tiene que amar a esa persona en esa condición en la que está. No quiere decir que uno apruebe lo que está haciendo. Quiere decir es que uno ama a aquel que está ahí, como nosotros estuvimos inmersos en el lodo, para poder ¿qué? Hablarle la verdad, que es un mensaje de ¿qué? De amor. Es un mensaje de Dios, de reconciliación. Yo no puedo simplemente pararme delante de una persona y decirle, lo que pasa es que usted está haciendo algo mal. Así no se hacen las cosas. El evangelio es tal cosa. La verdad es esta. La verdad la tengo yo. No, mis hermanos. Siempre, siempre debemos tener en cuenta que lo primero que debemos hacer antes de hablar del Señor es amar a esa persona para poderle predicar lo que el Señor a nosotros nos dio. Esa es mi introducción y ahora sí la idea es mirar entonces qué fueron estos versículos. El versículos 14 y 19, estamos en Efesios 3. Y la idea es que arranca esto con una oración, ¿cierto? Los versículos 14 al 19 entonces contienen una oración profunda de quién, de Pablo, y que él generalmente tiene en la mayoría de sus epístolas, revelando qué, su corazón pastoral, su intención, su deseo de poder compartir el Evangelio a personas que vienen de diferentes contextos, personas que tienen un mal pasado y queremos entonces poderles predicar el Evangelio. Así entonces comienza él diciendo, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo comienza diciendo que su postura ¿cuál es? De rodillas, ¿cierto? No sé si usted lo haga, no sé si sea su costumbre, pero a la final el tema de ponerse de rodillas delante de quién, delante de nuestro Padre, no solamente eso es difícil y más si nosotros somos viejitos, pues eso cuesta, pero más cuesta es para nuestro ego, ¿cierto? Porque si usted bien se tienen en mente, los que se arrodillan delante de personas todavía es porque les dan un honor o una gloria más alta, ¿cierto? Pablo lo hacía ¿para qué? Simplemente para dar una connotación de que esto es serio, se está poniendo delante de quién?
delante de Dios para pedir a nuestro Padre. Él decía, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está denotando entonces una relación especial que tiene ¿quién? Con su Hijo. Una extensión que nos está brindando también a nosotros. De quien toma nombre toda familia en los cielos. Es una afirmación de ¿qué? De una autoridad divina máxima. Porque es a través de Dios y del Señor Jesucristo que Él ha llamado a todos los suyos para que seamos lo que vemos ahorita, aquí, ahora. ¿Qué somos? Una familia. Aquí tenemos un montón de tíos, de sobrinos, ¿cierto? Y usted lo tiene que ver así, porque la familia es un tema de ¿qué? De estar juntitos. No sé si usted lo experimentó en el cuarto, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Intencionalmente, pues, nos ayudan a estar con algunos hermanos que tenemos un poquito de confianza. Pero a la final, ¿qué es? En una familia no estamos ahí, metiditos todos en un solo lugar, compartiendo cosas del día a día. Esto es lo que de todos modos está diciendo y más allá el tema de la familia celestial. Todos tenemos el mismo apellido. ¿Sí sabe cuál es su apellido? Y llévelo con orgullo, cristiano, porque seguimos ¿a quién? A Cristo. Ese amor de esa familia espiritual entonces se ve en tres cositas, que somos llamados hijos de Dios, que hay una unidad en Cristo y que tenemos un amor fraternal, un amor fraternal. Y eso significa que esa es la manifestación de la fe que tenemos en Cristo, que nosotros podemos entonces, conociendo y pensando siempre en la obra de Cristo, podemos ver que todos somos una sola familia. Y esa es la oración entonces de Pablo, comienza así, poniéndose de rodillas. Y él que quiere que nosotros entonces sepamos cuáles son las intenciones de Pablo para que nosotros podamos conocerlas y ponernos no serían los zapatos, serían las rodillas de él. Es decir, que también lo hagamos con la misma intención de oración. Lo primero, ser fortalecidos en el Espíritu. Versículo 16. Léalo conmigo. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es la primera petición entonces de Pablo de que seamos ¿qué? Fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y eso se refiere a qué? A nuestra parte espiritual. Se refiere a nuestro centro, a donde está nuestra voluntad, nuestro ser. Pablo no pide fuerza física. Pablo no pide que podamos entonces ser unos fortachones en el ejercicio y llevar cargas físicas, sino él está hablando de aquellas cosas en las que, como decimos nosotros, que nos apachurran el corazón, ¿cierto? Pero está pidiendo que esto venga de un poder divino, que venga de Dios, conforme a las riquezas de su gloria. ¿De dónde vienen las fuerzas? ¿De dónde viene la motivación de lo que usted hace día a día? ¿Qué fue lo que lo motivó a venir acá? ¿Qué fue lo que lo motivó a levantarse? ¿Qué fue lo que lo motiva a orar? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a poner atención a lo que está escrito aquí? No a mí, ni a ninguno de los que nos hemos parado acá. ¿Cuál es la motivación real de que usted esté delante de nuestro Dios creador? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Él es el que nos da a nosotros esa fuerza espiritual para continuar. Cuando usted cree que está en una situación que lo sobrepasa, ¿y usted qué debería hacer en ese momento? Poner sus problemas, poner esas peticiones delante de quien tiene todo el poder. Eso es lo que lo alimenta a uno internamente. Puede que uno el cuerpo lo tenga cansado, puede que uno su mente y su corazón estén flaqueando, pero a la final es Él el que nos da a nosotros esa llenura para poder seguir haciendo las cosas. Porque ninguno acá somos superhéroes ni en la parte física ni en la parte espiritual, pero necesitamos ese combustible, necesitamos esa provisión de Dios para poder sobrepasar aquellas cosas en las que nosotros decimos no hay cómo.
Ese ejemplo nosotros lo podemos ver como lo contaba aquí en Romanos 4. Decía o dice, y miren de quién está hablando, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ojo con lo que dice. Y no se debilitó en la fe a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él escuchó la promesa, pero enseguida, ¿qué pasa? Él va y mira su cuerpo, que estamos hablando de Abraham, él va y mira su cuerpo y dice, pero soy un viejo de 100 años. Él me dijo que me va a dar una descendencia, pero no fue eso lo que él tomó como primera medida, sino que tomó precisamente saber que si se lo prometió él, lo iba a cumplir. Eso es la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es de ahí donde nosotros sacamos fuerza. Porque sabemos que si Él prometió algo, si Él dijo algo, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para cumplirlo. No está en nuestras fuerzas, no es lo que nosotros podamos hacer. Y por eso Él, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Por eso nosotros estamos acá, mis hermanos, porque nosotros sabemos que no somos buenos, pero Él sí lo es. Que Él vino y envió también a Pablo a estos sitios, a través de estas cartas nos comentó cómo Él llamaba a personas que no eran dignas de qué, de estar delante de Dios. Pero teniendo nosotros fe, que es la que nos ancla a creer la promesa de Dios, es donde sabemos que efectivamente reconocemos que Dios lo prometió y así va a ser. Amén, ¿cierto? Y aquí vamos. Esto significa que la fuente del poder de Dios es inagotable y gloriosa, reflejando la magnificencia de Dios. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos ver el actuar y la voluntad de Dios. Filipenses 2, del 1 al 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, si usted no ha sentido eso en estos días, o más bien, yo creo que usted tuvo una preparación el día de ayer, ¿cierto? Escuchando cómo este apóstol comienza a hablar estas verdades, comenzamos a ver entonces que somos un pueblo unido. Venimos de diferentes lados, somos diferentes, tenemos trabajos diferentes, como fue la actividad de mi hermano Camilo, ¿cierto? Pero tenemos que un solo sentir, sintiendo una sola cosa. Y esta es la fortaleza esencial para resistir las presiones del mundo. Mi hermano lo decía ayer, Brian, decía, no es solos que nosotros podemos ¿qué? Vencer este mundo. El Señor Jesucristo ya lo hizo, pero nosotros tenemos que ir por el mismo camino, pero nosotros no somos Él. ¿Tenemos qué? Tenemos su Espíritu, tenemos la fortaleza a través de su Espíritu para con nosotros, pero solos no llegamos. Cristo no viene por usted individualmente, viene por su iglesia. Y eso es algo que usted debe tener en su cabeza, que yo tengo que aprender a qué? A amar a mis hermanos, a vivir en comunión con mis hermanos. Que no nos llevamos bien, pues llame al Señor, llame a alguno de sus hermanos, ore y pueda restablecer esa unión que usted tiene con aquellos hermanos con los que tal vez usted dice, no hay cómo, yo eso no me lo paso. Mire cómo pasa una cosa, mire cómo pasa la otra. Mire que esto es un escenario, el que estemos acá en estos días, de poder hacer ese tipo de cosas. Yo puedo llegar a ver de pronto esas cosas que todavía todavía me incomodan, ¿cierto? Porque es que, seamos sinceros, los que están casados sabemos que uno ama con la persona con quien se casa. Pero después del tiempo, cuando comienzan a convivir, ¿qué pasa? Hay roces.
que porque deja la tapa, que porque no pone esto, que porque se deja destapado el pan, que porque sí pone, que porque no pone. Y comienza a ver qué, roces. Eso hace parte de qué, de la comunión, eso hace parte de ser familia. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Dejar así? ¿O hacer un checklist antes de casarse para ver, usted hace tal cosa? ¿Usted hace tal cosa? Ah, no hace, lo voy descartando. Tenemos que ¿qué? Que resolver esas cosas para vivir en comunión y en amor. ¿Listo? Así que nuestras oraciones son transformadas a través del Espíritu Santo. Si no, por eso entonces dice Romanos 8. Y de igual manera el Espíritu nos lleva en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Tenemos entonces a quién acudir, ¿cierto? Tenemos a alguien que nos ayuda si nosotros no sepamos qué pedir y no sepamos cómo hablar, cómo decir, pero sabemos que el Espíritu hace y nos intercede, nos traduce aquellas cosas que nosotros a veces no sabemos cómo decirle al Señor. Pero ahí es donde nosotros debemos conocer el amor de Dios en todas esas manifestaciones, porque es necesaria, porque esa es la esencia, así no lo entendamos. ¿Que cómo lo hace el Espíritu? No sabemos, pero gracias a Dios está el Espíritu Santo intermediando con nosotros para eso. Así que nuestro primer punto, les dije, es ser fortalecidos en el Espíritu. Es la petición de Pablo para los gentiles. Es la petición que yo debo tener en cuenta también para orar. La segunda intención de oración de Pablo es Cristo morando en el corazón por la fe. Versículo 17 hasta la parte A. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La segunda petición de Pablo es una progresión de la primera y es que pide que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Aunque Cristo ya mora en el creyente, ¿cierto? Pero de todos modos dice, Pablo pide que esta morada sea profunda, sea real, sea transformadora. La palabra en sí evoca un concepto mucho más amplio. Habite es del griego katoikeo. Sugiere que se establece un hogar, una morada. Entonces no es simplemente que las cosas nos pasen por ahí y ya. No es simplemente que en la convivencia que usted tiene en el cuarto sea como un, ay, me lo aguanto porque son 2 días. Donde fuera una semana, ya no. Usted tiene que tener en cuenta que usted debe convivir en amor con esos hermanos, ¿cierto? Y debe entonces, ¿qué? Saber que esto de tener a Cristo en su corazón debe ser una cuestión de profundas raíces. Porque eso nos va a pasar. Acuérdese que la primera condición de que de predicar el evangelio, ¿qué era? Amar al otro, ¿cierto? Pero si usted ama superficialmente, ¿qué pasa con esas relaciones? ¿Qué pasa con esos noviazgos de chicos en el mundo que son superficiales? ¿Qué pasa? Se acaban, se lastiman, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos posibles matrimonios que dicen, no, sí, eres mi idilio, pero después, cuando llegan a la comunión, hasta ahí llegó todo, ¿cierto? Entonces tenemos que ver que efectivamente en un creyente esto tiene que ser algo que va muy, muy profundamente, porque es algo que significa que Él habite realmente en una forma permanente, con pleno control, para que nosotros podamos, ¿qué? Podamos tener esta fe y esta fe nos lleva al amor que tenemos que tener a través del Espíritu para poder predicar y tener comunión con nuestros hermanos. Esto ocurre por la fe. Lo que implica es que ustedes y yo debemos rendir nuestras acciones, nuestra forma de actuar al Espíritu. ¿Sí? No sé si usted dice, yo hago todo lo que me digan, pero donde me digan tal cosa, pero donde yo vea tal cosa, pero donde pase esto, me van a conocer. Si usted es de los que dice eso,
Usted no está filtrando las cosas primero por el Espíritu, sino está en su ser esperando que no pasen las cosas que a usted le molestan. Y eso no es lo correcto. Así que usted debe mirar que estos deseos que nosotros debemos tener deben ir en línea con el Espíritu Santo, filtrados a través del Espíritu Santo, tanto lo que viene como lo que sale de nosotros para dar gloria a Dios como nuestras oraciones. Número 3, arraigados y cimentados en amor y comprender la plenitud de Cristo Jesús. Versículos 17, parte B al 19. Se los leo. A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Esta es la cumbre de la oración de Pablo, que pide a los creyentes que sean arraigados, ¿cierto? Cimentados, como decía, si no estoy mal, creo que el hermano Brian, de que debíamos poner el gozo sobre algo ¿qué? Sobre algo firme, ¿cierto? Porque si no, ¿qué pasa con ese gozo? Pues se va a caer, se va a esparramar, no va a quedar, no va a perdurar. Así que cuando hablamos de estar cimentados, hay algo que en lo que los cimentas, no estoy mal, que es ¿qué? El amor. ¿Listo? O sea que sobre el amor debe haber ¿qué? Lo que decía mi hermano Brian ayer, gozo. Y esa metáfora de arraigados, piense usted que es como una planta, ¿cierto? Arraigados. O sea, si nosotros vemos, creo que yo miraba por este balcón y veía este árbol que ustedes tienen ahí, ese árbol tiene más o menos unos 30, 35 metros. Para sostenerse así de alto, ¿cómo cree que deben ser sus raíces? Profundas, profundas y amplias, porque el viento sopla duro acá, ¿cierto? Y porque de todos modos esto es un terreno montañoso, esto es un terreno blando, es un terreno de tierra, pero con esa altura necesita tener raíces profundas. Eso mismo es lo que usted debe tener entonces, ¿en qué? En el amor. Es decir, que su amor no es superficial, su amor tiene que estar profundamente arraigado en una verdad. ¿Cuál será? En Cristo. Ahí es donde nosotros vemos que no se trata de aquellos que dicen es que yo lo amaba, pero ya no lo amo. Él hacía, pero como ya no hace, ya no lo amo. Yo pensaba que era, pero como no es, entonces ya no lo amo. Porque es que el amor no se trata de una cuestión superficial, se trata de algo profundo, se trata de algo que va en la cuestión que sobrepasa ¿qué? Sobrepasa mi ego, sobrepasa mi necesidad, sobrepasa lo que sea que esté por encima de mí. Porque yo tomo es una decisión de corresponder al amor que el Señor a mí me manifestó. ¿O qué tal el Señor? Imagínense oyéndolo a usted en esa perspectiva y que le diga, no, pues él se portaba bien, ¿no? Pero como no está orando, entonces como que lo voy sacando. Como que no hacía el devocional bien, lo voy sacando. Uy, pecó, vea, ¿sí? Ya lo saqué del llaverito, ya aparte. ¿Ustedes se imaginan que el Señor hiciera eso con nosotros? El Señor fue a la cruz y murió por ¿cuáles pecados? ¿Por los más graves suyos? ¿O por todos? Y no solo los pasados, no solamente los presentes, sino los que usted iba a cometer en qué? En un futuro. Así que la profundidad del amor del Señor es inmensa. Simplemente que lo tenga en cuenta. No es un conocimiento de ese amor de una forma intelectual, sino es una experiencia y una comprensión profunda. Así que este es el clímax de esta comprensión, conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Usted no se ponga a darle razones a eso, usted simplemente tiene que entender esa paradoja. ¿Cómo conocer algo que excede el conocimiento? Implica que el amor de Cristo es tan grande, que de verdad no nos cabe en la cabeza cómo Él, siendo quien era, hizo eso por nosotros. El propósito de todo esto es lo que dice Pablo,
y es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser lleno de la plenitud significa participar en esta vida divina, experimentar la presencia, el carácter y los atributos de Dios en sus vidas de manera abundante. Así que Él nos pide que perdonemos. ¿Cómo cree que debemos perdonar? ¿70 veces 7? Si Él nos pide que nosotros amemos, ¿cómo cree que nos pide amar? Como Él amó, abundantemente. Así que nosotros tenemos que hacer eso con todo lo que hacemos y vemos. Por ejemplo, amar la creación sabiendo que viene de Él, pero está por ahora ¿qué? Distorsionada. También tenemos que amar a nuestro prójimo sabiendo que está perdido, que está metido en el lodo, pero no vamos a amar su maldad, sino vamos a ¿qué? Amar la esencia de Dios que está en Él. Así tengamos los ojos sucios al mirar el cielo, que aún así podamos ver a Cristo de pie, dándonos la bienvenida como se la daba a Esteban, en el momento en que nosotros estemos dando nuestro último suspiro, y ojalá sea haciendo la obra de Dios. Yo solo le pido esto para que se despierte, y es que conteste con la frase por amor a todas las preguntas que yo le voy a hacer, con voz fuerte, con voz vigorosa. ¿Por qué aguantamos las pataletas de nuestros hijos? ¿Por qué resaltamos las cosas buenas de nuestras esposas o esposos y perdonamos las malas? ¿Por qué envió nuestro Padre Eterno a su Hijo a morir en la cruz en rescate de los suyos? ¿Por qué obedecemos a Dios Padre después de ser redimidos? ¿Por qué hacemos el bien a pesar de recibir el mal de nuestro prójimo? ¿Por qué oramos todos juntos exaltando a Cristo? ¿Por qué recibimos bendiciones en vez del castigo que merecemos? ¿Por qué predicamos el Evangelio con todo nuestro ánimo y ganas? ¿Por qué llegaremos al cielo a estar en la morada de Cristo que Cristo nos apartó? ¿Por qué voy a invertir algo de mi tiempo diario a orar por mis hermanos en Cristo? Y eso es lo que le pido que hagamos con esto. Y es que podamos nosotros orar por nuestros hermanos. Les doy las aplicaciones y la idea es que podamos tener un espacio de oración corto. Mis hermanos, aquí lo principal es aférrate a las escrituras que nos dan testimonio y conocimiento del Dios Padre que nos amó. No leas las escrituras como una historia triste donde todo el que ama al Señor ¿qué? Muere. De todo el que ama al Señor lo apartan o lo rechazan, sino que al contrario hay que leer las escrituras con esa promesa, porque Cristo ahora va a venir como un león, no como un cordero, para terminar la obra que Él inició en cada uno de nosotros. Lo segundo, ora por tus hermanos, así como Pablo oró por los efesios, como con toda intención de que sus hermanos no se aflijan con las situaciones de cada día, pidiendo fortaleza en el Espíritu Santo, concentrando en gozarse en la presencia del amor de Cristo, que eso es lo que genera y permite que Él sea nuestro ayudador. Y la tercera, sé un fiel discípulo de Cristo nuestro Señor, que nos amó tanto que dio su vida para que conociéramos al Padre. Pero como sabía que éramos débiles, nos enseñó a orar los unos por los otros, y así también tú estás llamado a hacer lo mismo por tus hermanos, con los demás, para que perseveremos sin desánimo. Así que le pido por favor que se hagan en grupos de a 4 y vamos a orar.